Y quiero comenzar, Corintios, y para entender un poquito el contexto del apóstol Pablo hablando a esta iglesia de Corintios. Para los que no saben, Corintios fue una ciudad alcanzada por el apóstol Pablo, pero fue una ciudad muy grande, de mucho comercio, de mucha corrupción, de muchos dioses, de mucho sacrificio a dioses paganos. Entonces, cuando Pablo, y lo estamos viendo los jueves, si tú quieres saber más de Corintios, estamos cada jueves estudiando el libro de Corintios. Entonces, Pablo tiene que traer una carta llena de doctrina, llena de enseñanzas. Tú lees el capítulo 11, le empieza a decir, mira, hombres y mujeres son iguales, tranquilos, judíos y griegos, mira la Santa Cena, hay que celebrarla de esta manera, porque ellos traían muchas ideologías, muchos pensamientos paganos, ¿sí? Muchas costumbres, como llegamos nosotros, ¿sí? A los pies de Cristo, muchas veces con costumbres de otras religiones. Así llegaban los que estaban ahí en la iglesia de Corintios. Y había algunos que tenían quizás 1 o 2 años y otros recién se estaban convirtiendo, así como en la iglesia de hoy en día. ¿Verdad que sí? Entonces, el apóstol Pablo trae este concepto, ¿no? Y yo quiero enfocarte, mira, desde la creación de la humanidad, desde el Génesis, dice que Dios creó al hombre a la imagen, fuimos creados hombre y mujer, a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y en el primer capítulo de Génesis dice que cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó para hablar y comunicarse con el hombre, ¿verdad que sí? Y que Dios se paseaba y buscaba a Adán y Eva, hasta que Adán y Eva la regaron, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces ya se rompió esa conexión directa, visible con Dios. Y si tú miras el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que Dios habló a través de hombres y mujeres. Dios, ¿cómo se presentaba y hablaba al pueblo? A través de Moisés, a través de Débora, a través de hombres y mujeres. Eran inspirados, dice la palabra, por el Espíritu de Dios y profetizaban y traían mensajes. Y decía, dijo el Señor, Dios va a hacer. Pero ahí Dios se hacía visible en el pueblo de Israel a través de su espíritu, a través de tomar hombres, llamarlos a Gedeón, a los profetas, a Jonás y darles un mensaje para que esos hombres conociesen que todavía había un Dios, ¿sí? Después de eso, viene el Nuevo Testamento, viene Jesucristo, el profeta, el Mesías cumplido. Isaías 42 dice, y vendrá el Mesías y será el cumplimiento de la promesa de Dios. Y viene Cristo. Y Juan 1:14 dice, hablando de Jesucristo, aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Y vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo, siendo Dios, caminaba entre las calles como camina Tania, como camina yo. Jesucristo, siendo Dios, comía con las personas. Era la imagen visible del Dios Todopoderoso, Dios hecho carne, que vino y habitó entre nosotros. Jesucristo cumple su tiempo, su misión en la tierra, crucificado, resucitado, deja el poder sobre los apóstoles y sobre la iglesia de Jesucristo. Y esto es lo que Pablo viene a hablarle a los corintios. Cuando en el capítulo 12 viene a hablarles Pablo a la iglesia y a los versículos que vamos a leer, viene a hablarle que la iglesia, a partir de Jesucristo, nosotros somos la imagen viva de Dios. Di conmigo, nosotros, la iglesia, es el cuerpo visible de Cristo. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, Dios hablaba por su espíritu a profetas. Vino Jesucristo y fue Dios con nosotros, Dios encargado. Después de Jesucristo, Dios dejó el poder, la autoridad, el Espíritu de Dios sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo. Y a estos les habla el apóstol Pablo, aquellos, en la traducción actual, dice, a los que pertenecen a la iglesia. Dice, y nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu Santo. La palabra para Señor es Rey y Señor. Es una palabra suprema. Dice, si no tenés al Espíritu Santo, entonces no podés considerar a Jesús tu Señor. Dice, y nadie puede llamarlo anatema.
si tiene el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir? Nadie puede considerar a Jesús como poco, como que no sirve, si tiene el Espíritu de Dios en él. Entonces Pablo viene y siempre este concepto, miren, la iglesia está basada en todo el poder y la autoridad dado por el Padre al Hijo resucitado. Y es ahí que luego, y es lo que vamos a leer y desarrollar en esta mañana, viene el concepto de los dones espirituales. ¿Por qué te trazo esta introducción y estos puntos? Porque no podemos entender los dones espirituales si no entendemos primero el concepto de Dios, de cómo hoy trabaja en su iglesia. No podemos entender los dones espirituales que Dios derrama dentro de la iglesia si no podemos entender lo que Cristo hizo y que Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo comienza el primer capítulo 12, hablando de que todo poder y autoridad es en Cristo y que es a través del Espíritu. Y quiero compartirte para ti, yo no agarré todos los versículos, tú puedes leer y espero que hayas leído, fue la lectura devocional de esta semana, Corintios, que hayas leído todos los capítulos, ¿sí? Pero primera de Corintios 12, del 4 al 8, empieza a hablar el apóstol Pablo sobre los dones del Espíritu Santo y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagro, a otros profecías, a otros discernimientos de espíritu, a otros diversidad de géneros de lengua, a otros interpretación de lengua, para que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Di conmigo, el Espíritu reparte como Él quiere. Los dones no tienen que ver con nuestras personalidades, ¿sí? Pero a veces, cuando miramos el contexto de decir el Espíritu reparte como Él quiere, parecería que el Espíritu viniese y dice, ay, no, esta Julieta me viene bien para que cante, ¿sí? No, Ivonne está grandecita, la voy a poner de intercesora para que saque demonios, ¿sí? ¿Verdad que sí? No, ¿y por qué el Espíritu? ¿Tú te preguntaste alguna vez en este capítulo, por qué dice que el Espíritu reparte dones como Él quiere? ¿Será que el Espíritu Santo tiene una lista de dones y dice, bueno, ya di 3 dones de profecía, di 5 dones de sanidad, bueno, a ver, ¿qué voy a dar? ¿Cuántos me quedan de? ¿Será que el Espíritu, cuando dice que da los dones como quiere, será por eso? ¿O será porque el Espíritu conoce y sabe lo que necesita cada iglesia, cada cuerpo? Y que cuando va a dar los dones, los va a dar conforme a las necesidades que hay dentro de la iglesia. Porque dice la palabra de Dios que los dones no son para nosotros, son para los demás. Entonces, ¿será que quiere decir que cuando el Espíritu Santo viene y da dones, dice, en esta iglesia, la verdad, que están en un área, cuando yo puse esta iglesia en Denver, están rodeados de sectas satánicas y hay mucha brujería? Acá el Espíritu Santo tiene que derramar muchos dones de intercesión. Acá se necesitan muchos dones de fe. Y el Espíritu Santo dice, acá adentro, a Lucy, a esta, a Milagros, les voy a dar estos dones para que la iglesia tenga poder. ¿O será que mira y dice, wow, es que hay un gran ataque en enfermedades? Entonces voy a darle a Ana, a Aurora, Espíritu Santo, dones para que oren por los enfermos y sean sanados. Porque la palabra dice que en la iglesia está el poder de Cristo y que Cristo es sanador. Pero ¿sabes algo? El Espíritu, Dios, hoy usa la iglesia. ¿Sabes quién vamos a traer la sanidad? Va a ser la iglesia. Por eso el Espíritu Santo viene y reparte dones como quiere, ¿sí? Pero no porque lo hace como quiere, según se le antoja. A veces miramos al Espíritu Santo, que es Dios, como diciendo, bueno, se me antojó esto. No, lo hace con un propósito determinado. Y cuando Dios te llama a ser parte de un cuerpo,
como después el apóstol Pablo usa el simbolismo de un cuerpo humano, ¿sí? Sabe qué órganos necesita esta iglesia. Conoce perfectamente bien los dones que tiene que darnos a cada uno. Por eso los dones no son como nosotros los queremos. A mí me hubiese fascinado cantar y ser parte del grupo de alabanza. Pero no fui. Ya se dieron cuenta que no me lo digo, ¿no? No hace falta que pregunte si alguno tiene duda que tenga el don para... No, yo no tengo el don para la alabanza. Ya está más que claro y más que visto, ¿sí? Sin embargo, y a veces pensamos, bueno, y damos clases de dones espirituales, y está bien. Y anotamos los dones en una lista. Pero el que te da los dones es el Espíritu Santo y tú tienes que comunicarte con el Espíritu Santo. ¿Sabes una cosa? En la traducción actual dice a los que pertenecen a la iglesia. Quiere decir que una vez que tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor, el Espíritu Santo viene y te da dones. No tiene que ver con el tiempo que tienes dentro de la iglesia. No tiene que ver con la madurez. Tiene que ver con el propósito de Dios para esa iglesia a la cual te trajo para que conozcas a Cristo y para que ahora seas parte del cuerpo. Yo tenía 3 semanas, 4 de convertida, y hice una liberación, saqué no sabía ni lo que era un demonio. Y vi a una persona, lloraba y la persona empezó a vomitar delante mío. ¿Sabes qué me pasó? No me pasó nada a mí. Dicen, no me pasó nada porque Cristo ya era mi Señor. ¿Amén? Así que no hay madurez. Y yo sentía que oraba por la gente y se me hinchaban las manos, parecía que me salía fuego. Yo decía, ¿qué será? ¿Tendré artritis? Yo no sabía nada. ¿Sabes qué me pasó? No me pasó nada, porque Cristo era mi Señor. Y yo me daba cuenta que había algo bueno de parte de Dios. No entendía mucho los dones que tenía, pero los vivía y sentía algo bien bonito en mi corazón. Y con los años, yo cuando le conté eso a mi primer pastor, le dije, pero yo no quiero el don de liberación, no me gusta a mí eso. Y yo no quiero andar peleando con demonios. Y él se rió. ¿Sí? ¿Alguien quiere el don de liberación? Yo puedo usar. Nadie quiere dentro de la iglesia. O sea, nos asustamos con esas cosas. Pero ¿sabes qué bonito que es cuando tú oras por una persona que está atada con el suicidio, está atada con un espíritu, y tú ves que el espíritu se va y esa persona alaba a Cristo? ¡Es maravilloso! ¿Amén? Porque los dones del Espíritu son maravillosos. No importa qué don te dé el Señor, todos los dones del Espíritu son buenos y maravillosos. Y es lo que Pablo empieza a decir. Y tú te das cuenta en Corintios qué lista, qué diversidad de dones hay. ¿Tú te das cuenta dentro de la iglesia de Jesucristo qué diversidad de dones hay? ¿Tú te das cuenta que los que estamos sentados aquí y algunos que quizás están por el Facebook porque no pudieron venir, están todos los dones del Espíritu? Es lo que Pablo le dice a los corintios. Aquí entre ustedes están todos los dones del Espíritu. Están los 5 ministerios de Cristo representados en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Él le habla de los dones y después le habla de los 5 misterios. Acá hay maestros, acá hay profetas, acá hay evangelistas, acá hay pastores. Están los 5 ministerios de Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo, representados aquí. Déjame ver por dónde. Quiero compartirte la segunda parte de Corintios, donde habla del cuerpo, ¿sí? Corintios 12, del 20 al 23. Ahora viene el apóstol Pablo, después de decirle lo de los dones espirituales, le dice en 2 de Corintios 12, del 20 a 23, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Y si tú lees, tú te vas a dar cuenta, parece que el apóstol Pablo le está escribiendo a niños de 5 años y le dice, y entonces si el ojo no quiere ser ojo, entonces se enoja y no le habla a la mano.
Parece que le está redactando a los de la escuela. ¿Por qué da tanta explicación? ¿Sería que el apóstol Pablo en la iglesia tenía que lidiar con personas que no querían aceptar el don que tenían, querían los dones de los otros? ¿Sería que tenía que lidiar el apóstol Pablo con celos, con divisiones en la iglesia? Porque si tú miras, parece la descripción hasta de Frankenstein. Yo digo, la iglesia de Jesucristo está puesta como la novia de Cristo. Entonces, estamos vestidos de esplendor, de belleza, pero cuando contemplas la iglesia como el cuerpo de Cristo, hasta parecemos una figurita. ¿Quién conoce a Frankenstein? Así medio cuadrado, con la pierna dura, ¿sí? Y el apóstol Pablo dice, y si el pie no quiere caminar, no se puede ir. Les da un ejemplo tan claro, porque yo creo que no es como aquí, que todos entendemos que somos fundamentales para el cuerpo de Cristo. Yo creo que a los corintios no les entraba, les costaba entender que realmente cada uno de ellos era imprescindible para que Dios tuviese un cuerpo sano y fuese la gloria de la ciudad de Corintios, porque esa iglesia era gloria para la ciudad de Corintios y que Dios necesitaba ese cuerpo sano para alcanzar a otros que no tenían a Cristo. Entonces algunos, como no se veían quizás como miembros útiles que cantaban bonito, que predicaban, sentían que no eran importantes. Yo no soy parte de la iglesia, ¿qué voy a hacer yo? Si yo voy o no voy es lo mismo, si ayudo o no ayudo es lo mismo, si ayuno y oro o no me anoto en la lista es lo mismo. It's wrong, es mentira, esas son mentiras del diablo. ¿Sabes una cosa? Yo doy gracias a Dios por los hermanos que se anotaron por la semana de ayuno y oración, bendigo sus vidas, gracias a Dios, todas las familias que estaban esperando el test, todos han sido, yo no estuve haciéndome el test, negativos, ¿sí? ¡Ay, gloria a Dios! Estamos esperando resultados médicos de otras personas que tienen otro tipo de problemas, ¿sí? Pero estamos bien. ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué marcó la diferencia entre los que se anotaron a los que no se anotaron? Que los que se anotaron dijeron, mi ayuno y mi oración, como parte del cuerpo de Cristo, sirve delante de Dios. Yes, right. ¿Sí? Y otros dijeron, si no ayuno y no oro, no pasa nada. Ahí están los hermanos, ¿verdad que sí? No es una crítica, a todos nos pasa. Pero es así. Hay personas, y esto es lo que les dice el apóstol Pablo, y este es el mensaje a la iglesia de hoy en día. Queremos sanidades, claro que sí, pero los dones Dios ya los dio. Los dones Dios ya los dio. Queremos poder, Dios ya dio dones de poder. Queremos palabra profética, Dios ya dio dones de profecía. Es lo que le está queriendo decir. Dejen de celarse, dejen de mirar si son órganos visibles o órganos que están por atrás, porque todos son útiles, porque todos son necesarios. Por último, el apóstol Pablo en el versículo 26 le dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Este año y estos días más que nunca vinieron muchas conversaciones, muchas personas de adentro y de afuera de la iglesia. Pastora, ¿serán los últimos tiempos estos? ¿Qué va a pasar con la humanidad? ¿Usted qué piensa, pastora? Yo pienso que Jesús dijo, el tiempo y la hora no lo sabe nadie. Yo pienso que Dios quiere empoderar a la iglesia. Yo pienso que cuando viene la crisis, mayor es el que está en nosotros, que está en el mundo. Yo pienso que Dios quiere hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, que se levanten y digan, Señor, heme aquí, ¿qué don me diste? Yo pienso que el Espíritu Santo, yo cuando meditaba en esta palabra hoy a la mañana, le decía, ¿cuál es entonces el mensaje de los dones? Me dijo, es que yo quiero iniciar diálogos. ¿Sabes cómo vas a conocer tus dones? Cuando vengas delante del Señor con un corazón dispuesto y empieces a iniciar un diálogo. Dios no hace monólogos, Dios hace diálogos y empieces a conversar con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te empiece a mostrar, te empiece a inquietar, ¿sí? Y quizás algunos hemos empezado a veces diálogos y los hemos dejado
Por eso dice el apóstol Pablo, cuando un miembro se duele, cuando un miembro del cuerpo se daña, ya el cuerpo no puede tener salud. Yo creo que a veces ha habido miembros del cuerpo de Cristo que se han lastimado, así como se te lastima el hígado, así como se lastima una mano, sí, y que el Señor quiere traer sanidad, porque el Señor quiere una iglesia, un cuerpo de Cristo saludable, y que Dios va a retomar con algunos conversaciones y diálogos para traer sanidad. Yo creo que hay muchos que hemos apagado los dones del Espíritu porque nos hemos distraído. El viernes, mientras hablábamos con las mujeres, casi todas las que compartieron, creo que fue Tania la que empezó y dijo, yo no entendí y no vi la pandemia tan cerca hasta que me vino una sacudida, hasta que me tocó vivirla. ¿Será que Dios está permitiendo la sacudida a la humanidad para que la iglesia despierte? Para que como cuerpo de Cristo cada uno tome su lugar, para que cada uno de nosotros entienda lo importante que eres en el reino de Dios. No hay más o menos importante. Cualquier cosita que el Señor te llame a hacer es grande en los cielos. No tiene que ver con lo que hacemos, tiene que ver con quiénes somos. Tiene que ver con la actitud de nuestro corazón, de decirle, Señor, heme aquí, heme aquí. Yo quiero serte fiel, yo quiero ser parte de una iglesia sana, viva. Yo quiero ser parte. ¿Sabes cómo va a venir? ¿Sabes? Y te voy a cerrar con una palabra que me dio Dios esta semana. Hace casi como 2 semanas que siento en mi corazón a la iglesia agotada, lastimada. Tú sabes como cuando tú estás medio enfermo, ¿sí? Y estás, pero no tienes ganas de nada. ¿Te ha pasado alguna vez? Estás con gripa o estás con algún tipo de enfermedad y estás, pero no estás. ¿Sí? Y le echas ganas, pero no estás del todo. Y yo tengo 2 semanas con eso en mi corazón. Miro las cosas del COVID y yo digo, Señor, ¿será que en algún momento vamos a tener que volver a cerrar? Porque yo no soy ni positiva ni negativa, pero es una realidad que está pasando en esta nación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque estamos mucho más decaídos que hace 7 meses atrás. Y el Señor me dijo, no te preocupes, no te preocupes. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, no importa lo que venga. La iglesia nada la puede detener, pero la iglesia necesita miembros activos y sanos. Como tu cuerpo necesita que tus ojos estén abiertos, que tus pies caminen, que tu corazón lata, que tus pulmones respiren. Imagina tu propio cuerpo. Si tu pulmón no deja de andar, imagina tu propio cuerpo cuando se te hiere una pierna y ya no puedes caminar. Así Dios está mirando a la iglesia. Y yo me extrañaba hoy que todos hablaban del poder. Yo hoy a la mañana cuando me desvelé, había una palabra que continuamente me decía el Señor y me decía, sabes, tú no te imaginas qué tanto poder di yo a mi iglesia. Y me volvía a decir, Vanessa, tú no te das cuenta qué tanto poder hay entre ustedes. Ustedes están afligidos, ustedes están lastimados porque no reaccionan. Yo ya les di el poder, no esperen el poder ya está, activen el poder. Dios quiere que activemos el poder y ponte de pie en esta mañana. Vamos a cerrar y yo te voy a compartir una palabra que me daba Dios el jueves en respuesta a mi oración. Yo entré en unos días donde yo clamaba y decía, Dios, veo tantas realidades oscuras. Señor, es tan duro lo que estamos pasando en esta sociedad, es tan duro lo del COVID, es tan duro, no sabemos qué va a pasar con los gobiernos, es tan duro. Hay tantos enfermos dentro de la iglesia, Señor, es tan duro. Hay tantas personas que están empezando a caer en una depresión, hay tantos que se están apartando. Yo decía, Señor, es tan duro, dame una respuesta. Y el jueves Dios me llevó a Jeremías 30, del 17 al 20, vino y me dijo, pero a ti te curaré las heridas.
no importa que todos te desprecien y llamen a la iglesia ciudad abandonada, Dios también les dijo, haré volver a los prisioneros y traeré con amor y compasión. Jerusalén será reconstruida y el palacio volverá a edificarte. En las calles volverán a oírse alabanzas y grito de alegría. Y yo le daré muchos hijos y volverán a ser un pueblo numeroso. Volverán a ser un pueblo que resplandece. Ustedes, pueblo de Israel, volverán a ser importante, pues yo les devolveré su fuerza y yo, Dios, castigaré a todos sus enemigos. Yo quiero que tomes, ¿sabes cómo va a pasar esto? Por eso Dios después me dijo, yo quiero que prediques de Corintio y de los dones espirituales. Y yo decía, ¿qué tiene que ver esta palabra de Jeremías con Corintios? Y Dios me decía, es que eso ya fue hecho, ya se hizo, yo ya te di el poder, ya le di los dones. Cuando ustedes se levanten, van a empezar a profetizar, se van a levantar los que tienen don de sanidad, se van a levantar maestros, profetas, evangelistas, se van a levantar los que traen mensaje en lengua, se van a levantar los que tienen un don de fe para avanzar. No importa el COVID, ¿sabes qué me dijo Dios? A mí la crisis no me mueve, yo ya dejé a mi iglesia